comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy me acompaña, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy te vas a referir a los controles que existen en la industria de seguros de vida para evitar casos como el de los seguros de la muerte que se recordó en los últimos días en algunos medios periodísticos. Sí, exactamente, saber cómo es ese circuito que hace que finalmente uno esté protegido a la hora de contratar un seguro. Muy bien, también se encuentra Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Ana, nos vas a hablar de la creciente competencia que hay en materia de dispositivos de procesamiento de cobranzas, algo que puede traer interesantes beneficios a los comerciantes, ¿no? Sí, es verdad, el último año se sumaron muchas opciones al mercado de POS, esos aparatitos para cobrar en los comercios con el boom de los pagos digitales. Vamos a analizar cuáles convienen y por qué decimos que pueden llevar a una baja de precios al final. Muy bien, hay información entonces importante para los comerciantes. Más adelante también vamos a brindar información sobre las coberturas que existen para potenciar la vida laboral de las personas, y en el último bloque vamos a conversar con el especialista Eduardo López para analizar cómo viene avanzando el plan de vacunación y cómo estamos preparados para una eventual segunda ola de contagios de COVID-19. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con toda esta información. Muy bien, arrancamos el programa de hoy con información importante para los comerciantes porque se viene registrando una creciente competencia en materia de dispositivos de procesamiento de cobranzas, lo que puede generar importantes beneficios para todos aquellos que tienen un negocio. ¿Qué está pasando con este tema, Ana? El año pasado hubo un boom de pagos digitales por la pandemia. Y entonces muchos comercios que todavía no aceptaban tarjeta o botones de pago empezaron a incorporar. Las empresas saltaron a hacer frente a esta demanda y desde la segunda mitad del año pasado hasta ahora vemos que hay un montón de opciones en los comercios cuando vamos a pagar de diferentes fintech y que apuntan a diferentes perfiles de comerciantes. Ingresaron en el mercado muy fuerte, por ejemplo, Ualá, que hasta el momento tenía una tarjeta prepaga, ahora tiene su opción de cobros. Naranja X también tiene toque. Mercado Pago, que fue el que hizo punta en esto, y son opciones muy diferentes a las tradicionales como son los Postnet o los Post conocidos por Prisma y First Data, que tienen un contrato mucho más estructurado con las empresas y los cargos que le cobran al comerciante son quizás en muchos casos mucho mayores, tanto por el costo del aparato y también por el servicio de procesamiento. Así que ahora conviven estas opciones, como decíamos, de fintech, y también el año pasado hubo otra incorporación, que es GetNet, que es del Banco Santander, que también está ahí peleando. Entonces, para un comerciante chico, quizás es momento de analizar cuáles son las opciones, porque, por ejemplo, Ualá, por ejemplo, tiene un costo del aparatito de 900 pesos, pero luego se devuelve al comercio en menores comisiones. Entonces, en un corto plazo se reintegra ese costo. Claro, exacto. Entonces hay que justamente mirar, por ejemplo, GetNet lo que le ofrece a los comerciantes es todos los beneficios del Banco Santander, así que un comercio chico de barrio puede ofrecer 3 cuotas sin interés los miércoles sin necesidad de estar detrás del banco. Y en paralelo, los jugadores tradicionales como Prisma, que es el que pesa más fuerte en este mercado, claro, aumentó la oferta tecnológica. Entonces vas a ver que vas a ir a un comercio y vas a ver una terminal donde vas a poder pagar con tu código QR desde el teléfono sin apoyarlo. Y la idea justamente es aumentar la digitalidad de toda la economía. En el post tradicional vas a poder hacer eso. En el post tradicional. La idea de Prisma, mejor dicho, este año es renovar todo su parque, que son 400.000 posts, y innovar esta tecnología. Lo mismo para enfrentar esta competencia que está justamente recibiendo de otros jugadores, está intentando incorporar nuevas ventajas tecnológicas. Exacto, y aparte, bueno, todos adquirimos una demanda de rapidez que antes no teníamos. Antes estábamos más acostumbrados a esperar, a firmar. Bueno, lo que está ofreciendo Prisma en este momento es pasar de 18 segundos, que es lo que tarda la transacción, a 3. O sea, como la idea es que sea inmediato. Entonces, bueno, es una inversión muy grande en tecnología que la están haciendo y que para fin de año vamos a ver una nueva forma de pagar en los comercios que acepten
otras formas de pago que no sea efectivo. Muy bien, los beneficios entonces de la competencia que ha llegado a este segmento. Pero bueno, decíamos, ¿no? Hace unos instantes que vamos a hablar, Yami, ahora de los controles que existen en la industria de seguros de vida para evitar casos como aquel, ¿no? Aquel viejo caso policial de los seguros de la muerte, ¿no? Sí, donde básicamente el beneficiario nunca se enteraba y los condenados están acusados de directamente matar para cobrar. Pero bueno, yendo al caso puntual, concreto y actual de cómo es que uno saca un seguro de vida y cuál es el mecanismo a través del cual, bueno, eventualmente el beneficiario lo cobra. Eventualmente me refiero porque esto implica una muerte o incapacidad del beneficiario y es, del asegurado, y es el beneficiario el que recibe esta suma en caso de muerte. En caso de incapacidad, bueno, el siniestro lo puede presentar directamente el asegurado. Concretamente tenemos individual y colectivo. En el caso individual, uno se contacta con un life planner, le llaman, y lo que se hace es una solicitud, ¿sí?, de seguro de vida. En la solicitud a uno también le preguntan varias cuestiones referentes a la salud, ¿sí?, que uno tiene que declarar, y incluso hay un trabajo muy específico sobre esto porque eso hace a la suma, el riesgo y cuestiones que hacen al seguro en sí mismo. Ahora, una vez que esa solicitud de repente se aprueba, ¿sí?, y se emite la póliza, uno hace ese seguimiento a través de la web y eventualmente ante un siniestro pasa lo que comentaba anteriormente. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, si alguien saca una póliza para un tercero, tiene que haber un consentimiento del asegurado. Y lo que hacen las compañías, por lo general, tiene que ver con verificar ese interés asegurable cuando uno dice, quiero de beneficiario a tal persona, ¿sí? Y eso, ¿de qué se trata? Bueno, de efectivamente constatar que hay un motivo por el cual uno querría, ¿sí?, que ese beneficiario sea tal. Me estoy refiriendo a la persona que recibe, ¿sí?, ese monto, esa suma asegurada. Esto es fundamental para evitar casos, ¿no?, como el de los seguros de la muerte que mencionábamos. Exactamente, para que no haya este desconocimiento, sino todo lo contrario. Hay un seguimiento hasta el momento que se aprueba la póliza y bueno, esa póliza ya se emite, el seguro ya rige. Entonces, bueno, todo este es el seguimiento de lo que es un seguro de vida individual. En el colectivo desde ya se dan otros procedimientos porque bueno, implica más gente, empresas, pero en concreto sí, este sería nos indicaban que es muy importante ese análisis que se hace al momento de tomar la póliza. Perfecto. Y a pesar de la crisis, las fintechs mantuvieron, las fintechs que otorgan préstamos mantuvieron su crecimiento en el 2020. ¿Es así, Ana? Sí, a pesar de la crisis y se vio una fuerte caída del crédito bancario, lo que pasó con las fintech que otorgan créditos es que fueron aumentando la demanda y en la cantidad de créditos otorgados y en el volumen también, en los montos otorgados. ¿Por qué? Bueno, estas fintech apuntan a gente que quizás no tiene el respaldo de un banco. En Argentina, solo 1 de cada 15 personas tiene acceso a una tarjeta de crédito, por lo cual el resto necesita algún tipo de financiación. Cuando se le pregunta a esta fintech por qué la gente busca este tipo de créditos, la respuesta común es que todos los que apuntan a sacar un crédito en la fintech tienen que hacer frente a un gasto inesperado en la casa o en el auto, un arreglo del auto, o bueno, en la pandemia se vio que hubo muchos desperfectos en las casas al estar tanto todos, entonces ahí aumentó mucho la demanda. Después es interesante conocer otras cosas de este perfil de tomadores de crédito. Los créditos son de montos quizás mucho más bajos que los que pediríamos, o sea, que vemos en un banco, arrancan quizás desde los 20.000 pesos. Y son personas que, como decimos, no tienen un historial crediticio, entonces no se sabe si van a pagar. Y generalmente la gran mayoría cancela su crédito y vuelven a endeudarse en estas fintech. Así que estas empresas hablan de que hay un potencial enorme de crecimiento, aún en tiempos donde el consumo estaba bastante golpeado. Por eso las tasas de interés son más elevadas en este tipo de instituciones, o sea que si uno tiene la posibilidad de gestionar el crédito en un banco, uno debe ir a un banco, ¿no? Habría que comparar caso por caso, porque también hay fintechs que son más agresivas y están buscando captar a clientes, pero sí, en general las tasas de las fintechs eran más elevadas en general en todo el sistema, y el año pasado el Banco Central intervino para que ellas estén obligadas a
informar estas tasas y justamente controlar que no haya distorsiones muy altas. El año pasado había fintech que cobraban hasta el 200% del capital prestado, entonces era abusivo. Bueno, cerramos así entonces este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información sobre seguros orientados a potenciar la vida laboral. Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de seguros orientados a potenciar la vida laboral de las personas. Para ello estamos con Alejandro De Simone, que es vicepresidente de Talento Humano de Sura. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Un gusto tenerte aquí. Igualmente. Bueno, y contale al público de qué se trata justamente este seguro de vida laboral que lanzaron hace unas semanas. Bueno, es un producto, como hablábamos hace un rato, súper innovador y nosotros vimos las tendencias y las tendencias nos hablan de que el mundo laboral se está moviendo de una manera vertiginosa en los últimos años. Siempre ha tenido cambios, siempre el ser humano ha tenido que adaptarse a la realidad de los cambios laborales, pero en la última década ha sido vertiginoso el cambio y en los últimos tiempos ni que hablar. Por lo tanto, creemos importante poder darle a las personas esta posibilidad de adaptarse a esos cambios, generando capacidades, competencias que lo hagan cada vez más competitivo dentro del mercado laboral. Pero bueno, acá estamos hablando de un seguro, ¿no? ¿Cómo funcionaría un seguro en este marco que vos estás presentando, ¿no? Claro, tal cual como vos decís, es un seguro que lo que hace es cuando se activa el mismo, vos podés ir y recurrir a este seguro para ver dónde están las brechas que hoy estás teniendo para poder adaptarte a un mundo laboral que cambió, y que cambia y que cambiará. Y estas brechas en realidad son brechas que tienen que ver con tus capacidades. Si uno se pone a pensar lo que hacías hace, no 10, 2 años atrás, y lo que haces hoy, evidentemente necesitas más herramientas para poder capacitar. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, una persona que está teniendo dificultades para conseguir un empleo y ahí se activa el seguro, ese sería el siniestro. Ese sería el siniestro. Yo creo, aunque suene duro, el principal siniestro es uno mismo. Que uno mismo se da cuenta que entró en la siniestralidad cuando de pronto no puede conseguir un trabajo o no puede adaptarse al trabajo que tiene actualmente o ve que necesita formarse en determinadas cosas para acceder a un puesto de trabajo. Se activa el siniestro. Y en ese momento, cuando se activa el siniestro, vos recurrís a distintos profesionales o distintas vías para poder empezar a generar el achique de esas brechas que hoy tenés. Claro, exacto. ¿Y a qué tipo de público dirías que está orientado este seguro? Mira, Alejandro, es un público muy diverso y amplia, te diría, la red o la capacidad, digamos, para poder llegar a ese público. ¿Qué quiero decir con esto? Esto está orientado a un público que recién, o que está estudiando en una universidad o recién egresa de una universidad y dice, ¿qué necesito para incorporarme al mercado laboral? ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que no me dio la universidad y necesito incorporar? Está orientado a un público que está promediando su carrera laboral y se está dando cuenta que los cambios van más rápido de lo que él está cambiando, o un público que está terminando su vida laboral, 60, 62, 63 años, y dice, en un par de años me jubilo, ¿cómo encaro esa jubilación? ¿Cómo pienso financieramente en mi vida a posteriori de mi trabajo? ¿Cómo me puedo transformar en un emprendedor y seguir trabajando? Por lo tanto, la brecha de público está entre el universitario y el que se está por jubilar. Nos quedan 30 segundos. En el caso del siniestro, ustedes le brindan las herramientas a la persona para aumentar sus capacidades. Exactamente, le damos las herramientas necesarias para que esa persona pueda potenciar sus capacidades y poder ser competitivo en un mercado laboral cambiante y en un mercado laboral que cada vez te exige más. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias a vos por la oportunidad. Cerramos entonces este bloque con información, como decimos, un seguro para potenciar la vida laboral de todas las personas. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el especialista en temas de salud, Eduardo López.
Arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del especialista Eduardo López para analizar cómo sigue la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas y alegría por estar con ustedes, ¿eh? Gracias por atendernos, Eduardo. Y bueno, justamente el tema que nos está preocupando a todos es cómo viene avanzando el plan de vacunación. ¿Qué evaluación haces de cómo viene avanzando este tema? Bueno, si uno analiza primero cuál era la población que uno iba a vacunar primero, eran alrededor de 800 a 1 millón de personal de salud, y en segundo lugar, adultos mayores de 60 años, que eran 7.400.000. Si uno suma ambas, estamos alrededor de 8.400.000 personas que se planearon vacunar inicialmente. El personal de salud tiene una razón obvia: ¿quién atiende a los que se enferman, ¿no? Los mayores de 60 años, porque el 84% de la mortalidad de Argentina están mayores de 60 años y la media de edad de muerte está alrededor de los 72 años. Con lo cual, claramente estamos frente a una realidad que tenemos que vacunar a los adultos mayores. Sin embargo, el programa de vacunación viene lento, ¿no? Básicamente, en primer lugar, porque no hemos tenido vacunas, especialmente la vacuna de Sputnik V, que es una vacuna muy buena, pero en vez de entregarse los 20 millones de dosis que aparentemente se había acordado, no se llegaban a entregar más allá de 2.400.000 dosis. Por otro lado, tenemos la vacuna de AstraZeneca que se va a fabricar desde el eje Argentina-México, que está atrasado. En vez de salir fin de marzo, va a salir en abril, y esto está vinculado básicamente a una dificultad técnica, que es no había suficiente envases para poder envasar este número de vacunas, de dosis, y hemos recurrido a la vacuna Sinopharm, que es una vacuna china de 1 millón de dosis, pero si sumamos en total toda la vacuna que hemos recibido, más 598.000 de la India, que es una vacuna también de AstraZeneca licenciada, no hemos vacunado la población blanco. Aproximadamente el 12% de la población de mayores de 60 años está vacunado y el resto no. Teniendo en cuenta, es obvio que nuestro plan está lento, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que venimos más lento de lo esperado, ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuándo vamos a cumplir, cuándo vamos a llegar a ese 70% de la población que se requiere, ¿no?, para empezar a decir que la pandemia está quedando atrás? Bueno, Alejandro, vos planteás un tema mucho más grande, que es cuándo se logra la inmunidad de rebaño en nuestro país. Y en general creo que como estamos vacunando, y aunque vacunemos en forma intensa, yo creo que este año no vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Ojalá me equivoque. Con lo cual, al no lograr la inmunidad de rebaño, los cuidados, diríamos, personales que se plantearon el día 1 de la cuarentena siguen vigentes. O sea, el uso de barbijo, el uso del distanciamiento social y el uso de evitar las aglomeraciones en lugares cerrados que no tengan protocolo, creo que va a haber que analizar. Eduardo, entonces... Sí, entonces concretamente la posibilidad de medidas más contundentes respecto de posibles aislamientos tengan que ver directa y estrictamente con la cantidad de casos y el estado de la cuestión sanitaria. ¿Es correcto? Digo, la vacunación pasa a ser algo que está a un lado por ahora hasta que empiece a dar otro tipo de números. A ver, es una observación muy interesante. Yo creo que en primer lugar nosotros tenemos que darnos cuenta que la vacunación es el eje central para evitar, diríamos, la circulación del virus y bajar la tasa por lo menos de mortalidad y de hospitalización. Ahora, mientras tanto, mientras vamos vacunando, la inmunidad de rebaño para todas las edades no se va a lograr. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es tratar que la población más importante, primero adultos mayores y después los individuos con comorbilidades,
de 18 a 59 años estén vacunados. Es decir, que este año vamos a seguir usando el barbijo, por ahí de repente algunas cuarentenas cortas o la restricción de vuelos. O sea, hay un menú de medidas que vamos a tener que seguir tomando hasta que este virus baje la intensidad. El mayor problema que tenemos es que este virus está circulando. Miren ustedes que estamos en un promedio de entre 7.000 a 8.000 casos por día, y esto es una meseta alta. Por lo cual, esto es lo que hay que entender, de que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? ¿Y cómo evalúas la situación del sistema sanitario en perspectiva de tomar medidas más extremas? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el sistema sanitario de hoy está bien, está mucho mejor que cuando empezamos casi hace un año, porque dentro de pocos días van a hacer el 18 de marzo famoso, del 2020. Estamos mucho mejor, se ha expandido, se ha creado nuevas áreas, las terapias intensivas han sido equipadas en todo lo posible y creo que estamos en ese aspecto mejor. Ahora, es muy probable que tengamos un aumento significativo de casos durante el invierno, y eso es lo que hay que tratar de minimizar el riesgo, especialmente para evitar la hospitalización. Y la hospitalización, la gran mayoría es el adulto mayor de 60 años. Por eso que el esfuerzo de vacunación tiene que ser vacunar lo más rápidamente posible al adulto mayor de 60 años, ¿no? Eduardo, hay una decisión política al día de hoy de no tomar medidas tan rigurosas como las del año pasado para no generar un nuevo colapso de la economía. ¿Crees que cuando empiecen a aumentar los contagios, que cuando venga esta segunda ola, el sistema sanitario va a estar en condiciones de responder sin justamente tomar medidas tan rigurosas? Yo creo que sí, obviamente va a depender de la magnitud del brote o del rebrote o de la ola, como le quieran llamar, ¿no? Yo creo que es rebrote, porque la Argentina nunca tuvo 200 casos por día, o no tuvo casos como ocurrió en Europa, en algunos países, sino que se sostuvo siempre con casos. Yo creo que sí, pero va a depender nuevamente de la magnitud del brote y de cuánto tengamos vacunado al mayor de 60 años. En ese aspecto, quiero comentarles que una de las alternativas que se está estudiando, como se está estudiando en el mundo, es que algunas vacunas que tienen eficacia con una primera dosis, ¿no?, se puede utilizar ampliando la base de vacunación, diríamos, utilizando toda la primera y segunda dosis como primera dosis. El mejor modelo es la vacuna de AstraZeneca, ¿no?, que dado una dosis después de la semana 10 tiene una eficacia de un 76 a un 80% según los trabajos y según cómo se haya estudiado. Entonces, si nosotros recibimos 1 millón de dosis de AstraZeneca, no la usaríamos ni para la primera y para la segunda dosis, sino sería todo primera dosis para aumentar la mayor cobertura y vacunar a mayor cantidad de adultos mayores. Eso se puede hacer con la de AstraZeneca, y con la de Pfizer y con la de Moderna. Con la vacuna de Sputnik V se puede hacer, pero hasta 60 días, porque la segunda dosis de AstraZeneca en realidad es un segundo componente, y ahí está la fortaleza de esta vacuna Sputnik V. El primer componente es un adenovirus 26 y el segundo es un adenovirus 5, con lo cual aumenta su eficacia, ¿no? Y no hay datos con la vacuna inactivada de origen chino. Hay a su vez 2 laboratorios que utilizan el esquema de una sola dosis, que es la vacuna de CanSino y que es la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson. Por lo tanto, creemos que es una alternativa de usar una dosis con la de AstraZeneca y quizás negociaciones para lograr las otras 2 vacunas de una sola dosis, ¿no? Muy bien, Eduardo, muy claro, ¿eh? Muchas gracias por habernos atendido. Cerramos entonces el programa de hoy con información muy importante sobre lo que puede suceder con esta tremenda pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.